en medio de la incertidumbre sanitaria, ¿dónde encontrar la verdad? Cierta verdad. La respuesta fue y es científica. En medio del conflicto político, ¿dónde anclar una verdad institucional? La política busca respuestas en la justicia, que no deja de cuestionar hace años. Ciudad de Buenos Aires versus el Estado Nacional y Provincia de Buenos Aires versus la ciudad, Fernández y Kicillof versus Larreta. ¿Quién tiene razón? ¿La judicialización de la política alcanza para ordenar la política? ¿La justicia que el kirchnerismo cuestiona tiene el poder para ordenar al poder político? De esto vamos a hablar hoy con Alberto Garay, uno de los más reconocidos y respetados constitucionalistas argentinos. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias a vos. Alberto, esto que hemos estado viendo en los últimos días, pero también en las últimas semanas, no solo por el conflicto de las escuelas abiertas o cerradas, sino de la coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Esta judicialización es un avance de alguna manera y una reconfirmación de la potencia de la organización republicana y la división de poderes, ¿o todo lo contrario? Quizás sea inevitable muchas veces. Cuando no existe acuerdo en la política para llegar a soluciones consensuadas, esos problemas terminan finalmente en tribunales, sobre todo en un sistema judicial como el nuestro, donde se puede cuestionar la constitucionalidad de las leyes y de los decretos en tribunales, que fue el gran invento norteamericano. Esto es muy común en Estados Unidos también. El problema muchas veces no es tanto la judicialización de la política, sino la politización de la justicia. Claro. Que es algo que en Argentina viene ocurriendo básicamente desde 1930. Ahí hay varias cosas que le quiero preguntar, pero antes, en esta idea de que la Argentina recurre a la justicia para dirimir cuestiones políticas. Ahora, en el medio de una pandemia, extremar esa imposibilidad del consenso y llevarlo a ámbitos judiciales, ¿se percibe como más riesgoso que antes? No lo sé. En el medio de una pandemia, lo deseable sería que el poder político actuara de consumo, como comenzaron en marzo del 19, poniéndose de acuerdo con las cosas que había que hacer, e inclusive avanzando sobre conductas constitucionales que serían bastante objetables. Pero el miedo... ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, el cercenar la libertad de transitar libremente por el país, cercenar la libertad de profesar un culto, cercenar la libertad de trabajo, son cosas que por decreto no se pueden hacer. Y si las hace un presidente, la única herramienta constitucional que tiene es la declaración del estado de sitio. Entonces, con la declaración del estado de sitio, él podría avanzar sobre esas cuestiones. Ahora, normalmente, si tengo el Congreso funcionando, lo normal es que quien regule esa situación sea el Congreso. Entonces, se deja de usar una herramienta que se tiene, que es el estado de sitio, no se utiliza otra herramienta que existe, que es que funcione el Congreso, y se extreman las situaciones hasta llegar a un punto en que se dice esto es urgente de hacer, vamos a hacerlo por decreto de necesidad de urgencia. Un poco la lógica última ha sido esta. Es decir, es interesante, es decir, que todo el año pasado y en parte este año también por las disposiciones restrictivas, la política no pudo basar su legitimidad en la Constitución, pero la basó en los consensos, en esas treguas instrumentales que se logró, sobre todo con la oposición, en este caso la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, fue así. O sea, le ganó la política, o sea, fue más constructivo en ese sentido en las salidas ante la pandemia el poder político que la recurrencia al estado de sitio constitucional. Exacto, sí. Ahora, venimos ahora a este conflicto, ya no existe esa tregua, ¿no? Esa tregua de consensos que se ha dado entre Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional kirchnerista. En este contexto particular,
usted mencionaba recién que desde 1930 se recurre de alguna manera a la justicia, o la justicia está hackeada por la política, que es lo que señalaba. Pero antes, si uno piensa en esta batalla que se está dando entre Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, se retrotrae uno al siglo XIX. ¿Cuánto hay de esas batallas del siglo XIX en términos del poder de Buenos Aires enfrente de las provincias, tomando a la Ciudad de Buenos Aires hoy como una provincia, que todavía no logra ser subsanado? Hay etiquetas que se siguen utilizando. Entonces se sigue utilizando como etiqueta que los grandes males de las provincias y del país son de los porteños. Y esto viene desde época inmemorial. Lo que ocurre es que esto es una falacia, porque en realidad las leyes que se hacen en el país se hacen en el Congreso, donde hay un 90 y pico % de mayoría provinciana. Con lo cual, los provincianos son los que en definitiva hacen las leyes que destruyen el federalismo argentino, que es lo que se ha logrado en todo este tiempo. Los gobernadores de las provincias consienten esas leyes que sancionan su propia gente, con los cuales colaboran también a destruir el federalismo. El federalismo que fue inventado por la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la fuerte impronta federal que tiene la Constitución de 1860 viene de la impronta de la gente de Buenos Aires, que exige cambiar la Constitución e impone normas federales. Claro. Por un lado, la Argentina tenía un sentimiento unitario muy fuerte, a veces en quienes se decían federales, y quienes se decían unitarios eran quizás más federales que los otros. Entonces era toda una gran confusión que yo no creo que hoy día Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, tenga el poder que pudo tener en algún momento, tanto que fue una guerra civil, claro, y tanto que impuso reformas. Es decir, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires no está haciendo nada ni parecido a esto. Creo que hoy, en estos días, con su resistencia frente al avance del poder central, lo que está haciendo es darle herramientas a las provincias, quizás, para que ellas también, cuando a ellas les pase, puedan hacer lo mismo. Ahora, a las provincias no parece pasarle estar hackeadas por el gobierno nacional. El ejemplo de Formosa, que ha sido denunciada por la violación de los derechos humanos, no mereció una discusión sobre una posible intervención de la provincia, y sí se habló esta semana de un riesgo de intervención del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Alguien en Twitter planteaba si Rodríguez Larreta es de alguna manera el Chacho Peñalosa de hoy en día. ¿Quién fue Chacho Peñalosa en esta discusión institucional y qué comparación, si esa comparación es posible con Larreta? En personalidad seguro que no. El Chacho tenía una personalidad bastante más fuerte que la de Larreta. Pero podríamos decir que hoy el federalismo y la autonomía como bandera la está levantando la Ciudad de Buenos Aires. Peñalosa hizo eso en el siglo XIX. Peñalosa intentó hacer eso en el siglo XIX. Contra Mitre, sí, ¿no? Exactamente. Intentó hacer eso en el siglo XIX, donde jugaban también de tiempo inmemorial los caudillismos. Claro. Hoy día creo que la cuestión pasa por otro lado, pasa por la caja del gobierno central. Todo caudillismo se disciplina ante la caja. Si el gobierno central no distribuye los fondos de coparticipación, más las otras formas que tiene de distribuir fondos, las provincias no pueden abastecerse en su funcionamiento. Con lo cual es muy difícil la situación en la que se hallan, porque si exigen mucho ante el Poder Central claro, corre el riesgo de que el Poder Central les retire muchos fondos que podría no darle, claro, porque son discrecionales del Poder Ejecutivo. Ahora, se da en este punto algo interesante. Cuando asumió Cambiemos en 2015, el gobierno del presidente Macri entonces decidió cumplir con un fallo de la Corte de restituir puntos de coparticipación a ciertas provincias, y luego lo generalizó, el 15% creo que era,
dado una orden dada por la Corte al gobierno kirchnerista que no la cumplió. Esta decisión ahora de este gobierno kirchnerista de recurrir a la Corte para ciertas cuestiones, ¿es un uso político legítimo de la Corte y de sus fallos y de sus órdenes cuando conviene sí, cuando conviene no? El justicialismo se maneja muy así. Es decir, por un lado, critica a los jueces, que son jueces nombrados por ellos, en su gran mayoría, los jueces federales penales. La gran mayoría fueron nombrados por el gobierno de los dos Kirchner, claro. Con lo cual critican a la propia gente que ellos designaron. Por el otro, también existe del otro lado de la vereda quienes critican a los jueces cuando obtienen sentencias desfavorables. Esto es bastante nuestro, no solo nuestro, pero que también se valen de lo mismo. Hoy día se está cuestionando la sentencia de un juez federal por los vínculos que tuvo para su nombramiento. Con Zanini cuando era jefe de gabinete, secretario legal y técnico de Néstor Kirchner. Claro, estamos hablando del juez Furnari. Sí. Entonces, los que no están de acuerdo con la decisión de Furnari, en vez de concentrarse exclusivamente en los méritos o deméritos de la decisión, enseguida van a buscar ese otro tipo de motivaciones que hay detrás. Claro, la teoría conspirativa un poco, claro. Que siempre queda en discutir en el barro y no discutir ideas, en Ahora, definitiva. Alberto, ¿por qué dice que ha sido un problema del justicialismo? Hay una historia, hitos de estos usos y abusos del Poder Judicial por parte del justicialismo, ¿y cuáles serían esos hitos? Cuando empieza la inestabilidad política en Argentina, que es en 1930 con el golpe de Estado de Iburu, empiezan parejamente los problemas con el Poder Judicial. En el 43 viene una nueva revolución que desplaza al gobierno semidemocrático de entonces, se apropian del poder. En 1944 reemplazan autoridades, Farrell y Perón. Autoridades judiciales, autoridades del Poder nacionales. Nacionales. Farrell y Perón, Farrell presidente, Perón vicepresidente. Perón vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra, todo al mismo tiempo. En ese momento había una vacante en la Corte, lo nombran a Casares, que era un camarista civil, y cuando llega Perón al gobierno, a los meses, viene el pedido de juicio político contra la Corte de 1930, que habían consentido el golpe de 1930. Pero no dicen nada de Casares, que había sido nombrado por un golpe de Estado también. Es decir, si fuera parejo, tendrían que haber dejado de lado a Casares también. Los golpistas propios son perdonables, los golpistas ajenos no. Tal cual, así fue. No fue solo esto, se desplazan, se hace el juicio político, se desplazan a los jueces y otros renuncian antes, nombran 4 jueces de entrada. Y esto no lo hacía nadie desde 1863. Porque nunca hubo la posibilidad de nombrar 4 jueces de golpe, más el 5º que lo habían nombrado ellos. No solo nombran a 4 jueces de entrada, sino que en el 49, cuando reforman la Constitución, por una cláusula transitoria de la Constitución del 49, establecieron que se iba a hacer una reválida de los jueces que estaban y se iban a revisar los pliegos, con lo cual sacaron 80 jueces más. Estamos hablando del 49. Vino la Revolución del 55, saltó la Constitución del 49, restablecieron la Constitución del 53-60, echaron a la Corte que había designado Perón, nombraron a otros. Esos los antiperonistas, no los peronistas. Exacto. Viene Frondizi, aumenta Frondizi la Corte de 5 a 7, pero deja a los que estaban nombrados por la Revolución. Luego viene el semigolpe contra Frondizi, que asume Guido. Allí se produce la renuncia de uno de los jueces de la Corte, que fue Ollanarte. Ahora, Alberto, desde esos antecedentes, después, pasando por la década del 70, la influencia del gobierno de Cámpora y de Perón sobre la justicia, luego Menem, la ampliación de los miembros de la Corte, luego el kirchnerismo. Ahora,
¿Eso es un problema del justicialismo porque ha estado más tiempo en el poder democrático o es también un problema compartido por la gestión de Cambiemos, aunque estuvo menos tiempo? Yo creo que Cambiemos se le ha reprochado el nombramiento del modo No en que se creo que nombró Cambiemos los haya miembros de la sido Corte. un ejemplo institucional muy diferente al resto. Yo creo que Cambiemos tenía sí principios republicanos más serios o más firmes de los que podía tener el peronismo en el poder. ¿Cuánto hubiera hecho Cambiemos si hubiera tenido mayoría en el Senado, por ejemplo? No lo sé, pero es probable que algunos comportamientos censurables más de los que tuvo habría tenido. Nunca me parece que sería comparable al peronismo en el poder. Alberto, una de las discusiones que parece de otra época surge a partir, bueno, del tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto le puede ordenar un DNU en relación a un servicio como es el servicio educativo? Si la ciudad, es potestad de la ciudad suspenderlo o no, y puede desmarcarse de ese DNU. Eso por un lado, y por otro lado, la presentación que hizo Carlos Zanini, que hizo una presentación para cuestionar la condición de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y se resistía a ir a una audiencia de conciliación ordenada por la Corte en el tema de la coparticipación. Esa discusión de la competencia, de qué tipo de autonomía tiene Buenos Aires, parece del siglo XIX. Sí. O sea, desde el 94 que la ciudad autónoma parecía no discutirse. Sin embargo, Hayton de Nolasco siempre se opone a la competencia de la Corte en temas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es ese argumento de Hayton de Nolasco que no le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires la misma autonomía que las provincias? Es un argumento textual. Es decir, cuando la Constitución se refiere a la competencia originaria de la Corte, que es aquella donde litigan en primera instancia y última las provincias contra vecinos de otras provincias o contra el Estado, cuando se reformó en el 94 la Constitución no se incorporó a la ciudad autónoma. Entonces ella dice, no está en la Constitución. Los otros dicen, está bien, no está en la Constitución, pero tiene autonomía, es equivalente a las demás. Hay muchas cosas que no están en la Constitución, pero que por extensión y por interpretación extensiva hemos logrado tratarlas del mismo modo. Esta es toda la discusión. Es una cuestión de literalidad. Exactamente. De que si está incluida o no. Bien. Y después otra discusión que se dio mucho. Hay otra, perdón, hay otro matiz un poquitito más provincianista, que es decir, y además no se puede comparar nunca a la Ciudad de Buenos Aires con la provincia, porque las provincias siempre fueron anteriores a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está en el argumento de Hayton de Nolasco? No, pero esto está en muchos que sostienen esa diferencia. Claro. Si bien se olvidan que la Ciudad de Buenos Aires es ciudad desde el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Claro. Cuando no existían muchas provincias. Claro, es interesante eso. Y otra cuestión que se discutió mucho la semana que pasó fue qué relación hay entre la justicia federal y la justicia provincial o local, en este caso a partir de la decisión del gobierno de la ciudad de acatar el fallo del Fuero Contencioso Administrativo porteño, que lo habilitó, que le ordenó en realidad dar clases presenciales, y no acatar el fallo del Fuero Contencioso Administrativo Federal, que le dijo no se den clases hasta que el DNU esté ratificado o no y la Corte decida. La justicia federal interviene en estos asuntos. ¿Debió la justicia federal ser la que intervenía en estos asuntos? Los conflictos de competencia entre justicia federal y local, entre justicia comercial y civil, suelen ser terriblemente complicados. Y además en la facultad no se enseña como materia competencia federal. Uno la aprende tangencialmente. Antiguamente hubo, y sobre todo en provincia, creo que Córdoba la tenía, hubo como materia la enseñanza de competencia federal. Ahora no se enseña. Con lo cual, en un país centralista esto es peligrosísimo, porque encima de los centralistas que somos, encima no nos enseñan cómo es la competencia federal, peor. Lo cierto es que en este caso específico, lo que unas padres y docentes solicitaron a los jueces de la ciudad fue, y le solicitaron a Larreta como jefe de gobierno, fue: usted no está cumpliendo con la Constitución de nuestra ciudad. Nosotros tenemos asegurados determinados derechos en materia de educación
y queremos que esos derechos estén vigentes. Usted está incumpliendo nuestra Constitución. Es decir, usted está violando por omisión de actuar la Constitución. Él dice, bueno, sí, lo que pasa es que está este decreto. No me importa. Para mí, ese decreto es inválido porque avanza sobre los derechos de la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara lo que hizo fue decir, miren, en principio lo que esta gente está diciendo está en la Constitución y lo que el jefe de gobierno no está haciendo tendría que hacerlo por lo que está en la Constitución. Luego viene la presentación de Zanini en el juzgado de Furnari. Juzgado federal, sí. Juzgado federal. Y le dice, en realidad el competente para este problema es usted, no es el juez de la ciudad. Porque estaba involucrado el Estado Nacional y la materia es federal porque está en juego la constitucionalidad del decreto. Claro. 241, creo. Sí. Furnari lo que dice es, en realidad está en juego la constitucionalidad del decreto, tendría que ser parte el Estado Nacional, pero no soy competente yo, es competente la Corte, dice Furnari. Claro. Y sin perjuicio de que sea competente la Corte, en realidad lo que ha hecho el juez de la ciudad es una barbaridad, es un escándalo jurídico. ¿Puede un juez federal intervenir en un fallo? No, es un disparate. ¿Ese es el disparate jurídico? Disparate, ese es el disparate. Es decir, esto lo podía hacer, ayer lo hablábamos con un profesor de Constitucional, Pérez San Martino, y nos causaba un poco, nos burlábamos un poco de la situación, porque decíamos volvimos a 1858, porque en 1858 existía una ley que era la número 182, que disponía que las sentencias de los tribunales superiores de provincia podían revisarse por los jueces federales de primera instancia. Había una jerarquía de lo federal versus la ciudad. Cuando hubiera temas constitucionales en juego. Claro. Entonces, lo que hizo el Superior Tribunal de Provincia lo va a revisar un juez federal de primera instancia. Claro. Y esto, cuando se reformó la legislación y se reformó la Constitución en el 60, dijeron, no, esto avanza sobre el federalismo de una manera terrible. Como un tribunal de primera instancia, aunque sea federal, va a revisar lo que hace un tribunal superior provincial. Nosotros admitimos que eso lo revise la Corte, pero no un juez federal de primera instancia. Y entonces, redactan la ley de apelación ante la Corte, y una de las posibilidades que tiene la Corte para intervenir es cuando en sede provincial se ha declarado inconstitucional una norma federal, haciéndose prevalecer a la norma provincial. Es decir, el mismo caso que está litigándose en la ciudad. Entonces tiene sentido que la Corte intervenga y haga su fallo. Dos cuestiones finales y centrales. Una es, cada maestro con su librito, cada abogado, cada fuerza política con su manera de interpretar el derecho constitucional y el ordenamiento de las competencias, ¿todo es subjetivo político o hay algún tipo de análisis más objetivo de estas cuestiones? Bueno, esto es un problema de métodos de interpretación del derecho que con Rosler nos trataron muy bien y es un tema que a él le gusta mucho. Andrés Rosler, claro. Filósofo. Hoy día existen algunas corrientes fuertes que en su afán de interpretar todo en la mejor interpretación posible son capaces de dibujar absolutamente todo el derecho, porque aun cuando existen normas que parecen claras en el sentido que estamos más o menos de acuerdo en lo que quiere decir y que existe un consenso así, aún en esos casos dicen, no, pero puede haber situaciones, y esto transforma al derecho casi en una nadería. ¿Pero eso es por una cuestión de marco interpretativo o es una cuestión de los abusos del poder político sobre el ancho de banda de las interpretaciones jurídicas, institucionales, constitucionales? Las dos cosas. Estamos en un problema, porque si la justicia, por supuesto, porque el poder político no puede consensuar, deposita la verdad en una justicia en la que parte del poder político no cree y además se da un interpretativismo abusivo. Si la Corte falla en contra del Estado Nacional, ¿el Estado Nacional está obligado a cumplir? Sí, claro. Y si no cumple, por ejemplo, si sigue
ordenando la suspensión de clases, ¿qué puede pasar? Y probablemente los jueces de primera instancia sigan declarando inconstitucional. El decreto ¿tiene un minuto? Sí. El decreto el que está en juego ahora en la ciudad, tiene dos problemas insalvables. A ver. El decreto se basa en una ley de emergencia sanitaria, económica, financiera de 2019, Claro, diciembre del 2019. La ley es muy censurable en muchos aspectos, pero contiene una delegación en favor del Poder Ejecutivo para que haga un montón de cosas en esas materias. Sí, sí. No se habla del dengue, no se habla del chikungunya, Sí, sí. no estaba todavía el COVID. Se habla del sarampión, para que se den una idea Claro. del enfoque de ese Claro, decreto. no estaba el COVID, sí, clarísimo. La ley dice esto tiene duración 1 año. 31 de diciembre del 2020 se acaba. Así que el decreto que está de alguna manera implementando las potestades de esa ley, se basa en una ley que se terminó. Vence Sí. el 31 de diciembre y el Congreso no vuelve a renovar la delegación. Claro. Entonces, en marzo, el Poder Ejecutivo no tiene la mejor idea que decir, prorrogamos la vigencia de la delegación que me daba la ley de emergencia. Y usted dice, ¿cómo vas a prorrogar algo que venció? Unilateralmente desde el Poder Ejecutivo, no sometiéndola a la Pero discusión además, del Congreso. algo que venció no se puede prorrogar. Claro, ya venció. Es como revivir un muerto. Claro. Entonces, por un lado eso. Por otro, ¿cómo lo vas a hacer vos si esto lo tiene que hacer el Congreso? Claro. Entonces, esas dos bases sobre las que se soporta el decreto, para mí son absolutamente vulnerables y es tremendamente inconstitucional porque en definitiva avanza sobre las garantías de los individuos que no pueden ser cercenadas por el Poder Ejecutivo. La última cuestión, Alberto, la gente, los ciudadanos. Esto que el presidente Alberto Fernández le dice a la ciudad como la idea del delito de rebeldía, ¿no? Así hablan. ¿Puede aplicarse a los ciudadanos? Yo pensaba en el Tea Party, que es históricamente un acto de rebeldía ciudadano en 1773 en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Los colonos. Desobediencia civil. Desobediencia civil, exactamente. El delito de desobediencia civil, bueno, de alguna manera abrió en aquella oportunidad cuando los cultivadores de té se resistieron a una orden de la corona británica en relación a los impuestos y al té y tiraron té, el té que estaba... La guerra del té. La guerra del té y después se inició la guerra de la independencia de Estados Unidos en relación a la corona británica. Esa rebeldía o esa desobediencia civil se puede canalizar jurídicamente porque la ciudadanía se siente cada vez menos representada por estas faltas de consensos de la política. Las acciones de clase o familias que acuden a la justicia, ¿es el modo de pelear por los derechos, el modo más efectivo? Es uno de los modos. ¿Hay tradición en la Argentina o se está de alguna manera reinaugurando Y en los eso? últimos años eso se está reviviendo y después hay 10.000 formas de manifestarse pacíficamente. Todas las marchas pacíficas, los famosos sentadas en Estados Unidos de los negros en los años 50, eran manifestaciones absolutamente pacíficas, eran desobediencia civil a la legislación. Pero si un padre lleva a su hijo a clase, tiene que salir de su casa muy temprano, antes del horario permitido de salida, y es detenido por la policía en el marco de este DNU que funciona en el AMBA. ¿Está ejerciendo un derecho o está cayendo en el delito de la desobediencia civil? ¿O la desobediencia civil es un derecho? El AMBA es una ficción creada para excusar legislación que no se puede hacer de esa manera. Eso lo puede hacer cualquier padre en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Probablemente no lo puede hacer un padre en la provincia de Buenos Aires, porque entonces lo va a detener la policía y va a tener que iniciar una causa y va a tener que pelear judicialmente que él estaba defendiendo y ejerciendo un derecho constitucional de su hijo. Entonces la desobediencia civil para el Estado de Derecho actual es un delito y no un derecho. La desobediencia civil puede ser un delito si una persona transita
en los horarios que está prohibido transitar sin ser de una actividad esencial. Sí, claro. Pero y ese es podría ir a la otro problema justicia a del reclamar. decreto. Claro. Porque por decreto no se pueden establecer conductas penales. Ajá, claro. Entonces, está expresamente prohibido incluso para los DNU, para los Entiendo. decretos de necesidad y urgencia. Y ultimísima cuestión es, ¿cuán cerca tiene que estar la Corte y las decisiones de la Corte de la gente? Recuerdo todo el debate por el 2x1 y la toma de la calle por la ciudadanía que, de alguna manera, claramente puso presión sobre la Corte. ¿Puede suceder, en este caso, que la Corte se sienta presionada y no legisle de acuerdo con lo que correspondería? Puede pasar. ¿Cuál sería ese fallo, el fallo que viole Puede más? pasar. El fallo más abusivo en términos de interpretación en el que podría caer la Corte, ¿cuál sería? ¿En favor de la gente o en favor del Estado Nacional? De la gente que reclama por la apertura de Siempre clases. me parece que la Corte debe mantenerse al lado de la Constitución. Con gente o sin gente. Su trabajo es ese, defender la Constitución. Si eso significa que porque están contra una mayoría, mañana les pueden iniciar juicio político en el Congreso, es el precio que hay que pagar en una república. Y hoy sería ordenarle a la ciudad que mantenga las clases o ordenarle que respete el DNU. Hoy sería, a mi modo de ver, mostrar a las claras que el DNU es inconstitucional. Es decir, en la Corte en este momento hay dos causas. Una por la coparticipación y por los fondos de tesorería que le cortaron a la ciudad, y la otra por el tema del colegio. La primera es la de los fondos. Ahí está pedida una cautelar hace meses. Lo que tiene que hacer la Corte es resolver, para el lado que le parezca que corresponde resolver conforme a derecho, pero resolver, así con la velocidad que actuaron ahora, ayer creo, en estos días. Con el tema de la incompetencia que había planteado Zanini, al día siguiente la resolvieron y rechazaron in limine el planteo. Para mí así tiene que actuar la Corte en casos urgentes. Es decir, tiene que estar... Está bien, pero estar del lado de la Constitución es ordenarle a la ciudad que reponga las clases presenciales o es ordenarle que acate el DNU. Yo no sé si la Corte le puede ordenar a la ciudad que reponga las clases. Las clases están repuestas en la ciudad, de hecho. No es eso lo que está en juego. Está en juego si el DNU puede impedir la celebración de clases presenciales. Entonces, a mi modo de ver, lo que la Corte tiene que decir es el DNU no puede impedir eso por razones de autonomía de la ciudad y por las razones de que se está basando en una ley que expiró. Interesante. Muchísimas gracias, Alberto. Muy interesante. Gracias a ustedes. Bueno, esto fue todo por hoy en La Repregunta en este ciclo de La Nación.